Mi madre me humilló durante años y saboteó mi relación diciéndole a mi novia que yo era una persona peligrosa, así que la convertí en el blanco de las burlas en su propio cumpleaños, y comencé una guerra silenciosa que jamás vio venir. Mi mamá y yo teníamos una buena relación, salvo por un detalle que siempre nos mantuvo distantes: su necesidad constante de menospreciarme frente a los demás para recibir aprobación. Intenté hablar con ella al respecto. Literalmente le supliqué delante de otras personas que dejara de avergonzarme solo para provocar risas baratas. Pero simplemente no podía parar, y lo peor es que está convencida de que no hace nada malo. El pasado día de Acción de Gracias, todos en la familia hablaban de mi tío cuando, de la nada, ella empezó a mostrarle a todos unas fotos vergonzosas mías de la adolescencia. Fotos que yo le había dicho, con total claridad, que odiaba y que no quería que nadie viera jamás. Le pedí que las guardara, pero ella me soltó un "no seas aguafiestas" y me dijo que aprendiera a reírme de mí mismo. Mi papá intervino para defenderla diciéndome: "¿Puedes relajarte? Tu madre solo está bromeando. Déjala disfrutar un poco". Y ese es solo uno de los cientos de ejemplos. Intenté de todo para que entendiera mi punto de vista, pero nada funcionó. Y hace unas semanas, nuestra relación se rompió por completo. Era su cumpleaños. Le llevé el desayuno a la cama y le regalé un iPhone nuevo, justo el modelo que ella quería. En lugar de mostrarse agradecida, apenas me dio las gracias y empezó a hacer chistes por FaceTime con mi papá y sus amigas, diciendo que cocinaba fatal. Me dolió. Había hecho horas extra por semanas para poder pagar ese teléfono, y eso fue lo que recibí a cambio. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Lo peor vino más tarde, durante la cena de su cumpleaños. Ella seguía con sus típicas bromas sobre cómo una niña me molestaba en la primaria. Y, aunque no debía, decidí unirme a la broma, tragándome el orgullo solo para hacerla feliz en su día. Grave error. Mi madre lo tomó como una señal de que tenía vía libre. Hizo que todos guardaran silencio, y cuando lo lograron, sacó mi diario personal. Veamos qué pasaba por esa cabecita adolescente. ¿Les parece?, dijo entre risas. Todos rieron. Menos yo. Mi mundo se detuvo. Me puse pálido. Me congelé. Entonces mi madre leyó en voz alta: "Recién me rechazó la chica que me gusta. Me siento como un fracaso. Esto va a estar divertido". Mi papá se moría de la risa. Y justo cuando mi mamá iba a seguir leyendo, exploté. Me levanté, caminé con decisión y le arranqué el diario de las manos a mitad de frase. La miré directo a los ojos y le dije en silencio: "¿Cómo pudiste?". Por un segundo, juro que vi culpa en su cara, pero desapareció enseguida. Mi papá vino detrás de mí, gritándome por ser grosero y diciendo que arruiné el cumpleaños de mi madre. Ella lo respaldó, me dijo que debía aprender a tomar una broma e intentó quitarme el diario de nuevo. No lo permití. Subí corriendo a mi cuarto, con las lágrimas cayendo sin parar. Los invitados se fueron en minutos. La fiesta había terminado. No hablé con mis padres durante los días siguientes. Pensaba seguir así, hasta que me vi obligado a cambiar de planes, porque mi madre cruzó un límite que jamás imaginé. Llevaba un tiempo saliendo con una chica que me encantaba. Todo iba bien, hasta que un día, de repente, desapareció. Me dejó plantado en una cita, me bloqueó de todas partes y nunca más supe de ella. Me rompió el corazón. Julie había sido mi crush por más de un año. Ella me hacía feliz como nadie más, y mi madre lo sabía. Volví a casa destrozado. Mi papá estaba en el sillón y simplemente me derrumbé. No me importaba si me decía débil o lo que fuera. Solo necesitaba hablar con alguien, pero en vez de consolarme o decir algo útil, me miró como si hubiera visto un fantasma, como si supiera algo. Lo noté al instante. Le pregunté si había algo que no me estaba contando. Dijo que no, pero sus ojos decían otra cosa. Insistí. Solo cuando amenacé con dejar de aportar para la renta, confesó. Me dijo que mi mamá había contactado a Julie y le pidió que se alejara de mí, que estaba preocupada por su seguridad. Le dijo que yo era peligroso, que tenía problemas de ira, e inventó mentiras grotescas, como que yo le contaba a mi madre detalles inapropiados de mi vida íntima. Insistió en ese punto hasta que Julie se asustó tanto que decidió alejarse por completo. Cuando mi papá me lo contó, se me nubló la vista del enojo. Subí corriendo a mi cuarto, donde tenía justo lo que necesitaba por si mi madre alguna vez se pasaba de la raya. Mi papá me rogaba que no me enojara, que buscara reconquistar a Julie, que no hiciera locuras, pero yo no pensaba perder la calma. Pensaba hacerle pagar, y cuando vio lo que tenía en la mano, me pidió que fuera civilizado y lo pensara bien, pero ya era demasiado tarde para eso. Una semana después, organicé una fiesta de reconciliación para mi madre, como forma de compensar el desastre del cumpleaños original. Todo iba bien, hasta que pedí la atención de todos. Vi que mi papá empezó a sudar. Sabía lo que venía, pero yo lo había obligado a quedarse callado. Le dije a todos que mi mamá había estado trabajando en un proyecto y que quería compartirlo con ellos. Ella tenía una expresión confundida, casi preocupada. Solo le sonreí y le dije en silencio: "No seas aguafiestas". Entonces conecté el pendrive. Un pendrive lleno de cientos de videos vergonzosos de ella, grabados por mí durante años, por si algún día necesitaba usarlos. Había videos de ella con torta en la cara,
gritando, enojándose porque el televisor no funcionaba, golpeando la pared porque se quedó sin helado, y muchas más escenas ridículas. Los invitados se morían de la risa. Yo también, pero al mirar a mi madre, no estaba solo molesta, parecía que le iba a salir humo por las orejas, y en ese momento supe que me iba a arrepentir. Mi madre no dijo nada durante los videos ni después. Se rió por compromiso, pero el tono que usó el resto del día dejaba claro que estaba furiosa. Que los demás hablaran de los videos solo la enfurecía más, lo cual, irónicamente, lo hacía aún más gracioso. Pero la fiesta terminó, y con ella vino una mezcla extraña de satisfacción y miedo. La mayoría de los invitados se fue rápido después de mi presentación, murmurando despedidas sin mirar a nadie a los ojos. Me quedé en la sala, mirando la pantalla en negro del televisor donde se habían reproducido los momentos más bochornosos de mi madre. El silencio que siguió era espeso. No duró mucho. Mi madre me acorraló en la cocina. Intenté subir a mi cuarto, pero me bloqueó el paso. Tenía el rostro pálido pero con manchas rojas, una mezcla extraña de emociones que nunca le había visto. «Cruzaste una línea», dijo entre dientes con un tono venenoso, aunque ya no hubiera nadie en casa. «Crees que fuiste muy listo. No tienes idea de lo que acabas de empezar». Quise decir algo profundo o que doliera, pero lo único que logré fue: «Tú cruzaste la línea primero con Julie». Ella me lanzó una mirada que sinceramente me heló la sangre, y se fue sin decir una sola palabra más. Me quedé ahí, parado, al menos 5 minutos, intentando asimilar lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando entendí que esto no había terminado, ni de cerca. A la mañana siguiente bajé a la cocina y encontré a mi papá desayunando solo. Me serví cereal, intentando actuar con normalidad, con la esperanza de que tal vez pudiéramos simplemente dejar todo atrás. «Tu madre se quedó llorando hasta quedarse dormida anoche», dijo él, después de unos minutos de silencio incómodo. La cuchara se quedó suspendida a medio camino entre el tazón y mi boca. «Papá, ¿tienes idea de lo que ella me hizo? ¿A mi relación?» Él solo negó con la cabeza. «Lo único que sé es que la humillaste delante de todos sus amigos. Ese video fue cruel. ¿Y leer mi diario personal en voz alta no lo fue?», repliqué. Papá soltó ese suspiro profundo que solo los padres saben dar, ese que suena a decepción de manual. «Ya eres un adulto. Necesitas ser la persona madura aquí». Quise discutir más, pero algo en su expresión me detuvo. Estaba cansado, derrotado, casi. Por primera vez me pregunté si él también estaba atrapado en su propia versión de este desastre, tratando de mantener la paz. Aún así, no podía creer que volviera a ponerse de su lado. Esa misma tarde, le envié un mensaje larguísimo a Julie contándole todo. La historia de humillaciones de mi madre, las mentiras que inventó, absolutamente todo. Total, ya me había bloqueado de todos lados, no tenía nada que perder. Para mi sorpresa, respondió unas horas después: «Tu familia entera suena muy tóxica. Lamento lo que estás viviendo, pero no quiero formar parte de eso. Por favor, no me contactes más». Eso dolió más que si no hubiera respondido en absoluto. Julie tenía razón, mi familia era tóxica, y ahora había perdido a alguien que de verdad me importaba. Tiré el celular sobre la cama y enterré la cara en la almohada, con ese nudo en el pecho que era mezcla de tristeza y rabia, esa que últimamente me acompaña a todas partes. Cuando volví del trabajo esa noche, sentí que algo no estaba bien. Mi puerta estaba entreabierta, aunque recordaba perfectamente haberla cerrado esa mañana. Siempre cierro mi puerta. La empujé despacio y eché un vistazo. Todo parecía normal, hasta que noté que mi laptop no estaba sobre el escritorio. Revisé todo el cuarto frenéticamente, con la esperanza de que la hubiera dejado en otro lugar, pero en el fondo ya sabía. Encontré a mamá en la sala, viendo televisión, como si nada. «¿Dónde está mi laptop?», le pregunté, tratando de mantener un tono tranquilo. Apenas levantó la vista. «No tengo idea de lo que estás hablando. Mi laptop no está en mi cuarto. ¿La tomaste? ¿Por qué iba a hacer eso?», dijo con una voz cargada de falsa inocencia. «Tal vez la perdiste por ahí. Siempre has sido un poco despistado». Quise acusarla directamente, pero no tenía pruebas. Y de algún modo, discutir con ella siempre me hacía parecer el exagerado. Pasé la siguiente hora buscando por toda la casa, hasta que finalmente la encontré escondida detrás de unas cajas en el armario del depósito. La revisé de inmediato para ver si algo había sido abierto, pero no podía estar seguro. Ese fin de semana instalé una cerradura en la puerta de mi cuarto. Papá me vio hacerlo y solo negó con la cabeza, pero no dijo nada. Mamá, en cambio, comentó con sarcasmo que solo quienes tienen cosas que ocultar necesitan llaves. No le respondí. Decidí hablar con mi tía Lisa, la hermana de mi mamá. Siempre fue la más sensata de la familia. Tal vez ella pudiera hacerla entrar en razón. Nos reunimos a tomar un café cerca de su casa. «Entiendo que estés molesto», me dijo, luego de que le conté todo. «Pero los asuntos de familia se resuelven en privado. Lo del video fue pasarse de la raya». «¿Escuchaste la parte donde arruinó mi relación?», pregunté, sintiendo que la frustración hervía dentro de mí. «¿O cuando leyó mi diario en voz alta delante de sus amigas?». Tía Lisa se removió incómoda en su silla.
Tu madre puede ser complicada, pero sigue siendo tu madre. Salí de ahí sintiéndome más solo que nunca. Era evidente que mamá ya había contado su versión a toda la familia. Seguro que, según ella, lo del diario fue solo una bromita inocente, y yo fui el villano que la humilló sin motivo. El martes siguiente, recibí una llamada desesperada de mi amigo Zach. Bro, ¿tú subiste esas fotos raras de tu infancia a Instagram? Se me heló el estómago. ¿Qué fotos? Hay como una docena de imágenes tuyas de niño en ropa interior de Superman, y hay una que parece que te hiciste pipí en la cama. La gente está comentando como loca. Casi choqué el auto de la desesperación, me orillé para revisar el celular. Y sí, ahí estaban. Fotos humillantes de mi niñez que ni sabía que existían, publicadas en mi cuenta con frases tipo «recordando tiempos más simples» o «hay cosas que nunca cambian». Las borré de inmediato, con las manos temblando por la rabia y la vergüenza. Me tomó 5 segundos saber quién había sido. Mamá, claramente, había conseguido mi contraseña de algún modo. Pasé la siguiente hora cambiando claves de todas mis cuentas y activando la verificación en 2 pasos. Esa noche la enfrenté directamente. ¿Las fotos en Instagram? ¿En serio? Me respondió con una sonrisita que no le llegó a los ojos. No sé de qué hablas, pero si pasó algo con tu cuenta, tal vez era hora de que probaras un poco de tu propia medicina. Quiero una tregua, le dije tratando de ser el adulto. Esto ya fue demasiado para ambos lados. ¿Ahora quieres paz? Rió, sarcástica. ¿Después de lo que hiciste? No lo creo, cariño. Tú comenzaste esta guerra. Esa noche empaqué todas mis cosas más personales. Diarios, recuerdos, documentos importantes, y los llevé al departamento de mi amigo Alex. Le dije que estaba haciendo limpieza de primavera, nada más. No podía dejar nada que ella pudiera encontrar y usar en mi contra. El viernes en la noche, todos estábamos en la mesa cenando en un silencio incómodo. Decidí intentar una vez más tener una conversación racional. ¿Podemos por favor hablar de límites?, pregunté con voz tranquila. Esta situación se nos está yendo de las manos. Antes de que mamá pudiera responder, papá intervino. Creo que todos necesitamos calmarnos y superar esto. La familia es la familia. Estoy de acuerdo, dijo mamá dulcemente. Y luego se giró hacia papá. Ah, por cierto, el otro día encontré unos mensajitos interesantes en su celular. ¿Quieres ver lo que nuestro hijo le escribía a esa tal Julie? Bastante explícitos. Me congelé. ¿Revisaste mi teléfono? Esos mensajes son privados. Ella sacó su celular y empezó a mostrarle capturas de pantalla a papá. Eran conversaciones íntimas entre Julie y yo. Me sentí enfermo. Empujé mi silla con tanta fuerza que cayó al suelo. El apetito se esfumó por completo, reemplazado por un nudo de ansiedad y rabia. Me fui de la casa sin decir una palabra y manejé durante horas, solo para no tener que volver. A la mañana siguiente, salí hacia mi auto y encontré las 4 llantas completamente desinfladas. Al mirar más de cerca, vi que habían sido cortadas. Cada una tenía una incisión pequeña pero precisa en el lateral. No podía probar que mi madre lo había hecho, pero la coincidencia en el momento era demasiado sospechosa. Tuve que usar mis ahorros de emergencia para pagar llantas nuevas. Había estado construyendo ese fondo con mucho esfuerzo, haciendo horas extra, con la esperanza de poder mudarme pronto. Ahora, otra vez, estaba empezando desde cero. El tipo del taller me dijo que parecía que alguien había usado un cuchillo pequeño, cortando cada llanta de forma que no se podían reparar. Las cosas estaban escalando más rápido de lo que podía manejar. Empecé a aceptar más turnos en el trabajo, decidido a reunir dinero lo antes posible para irme de casa. Pero cuando llegué el lunes, mi jefe me llamó a su oficina. Tu madre me llamó ayer, dijo con una expresión preocupada. Comentó que estás pasando por algunos problemas de salud mental. Dijo que quizá deberías reducir tus horas por un tiempo. Me quedé en shock. ¿Qué? ¿Estoy bien? De hecho, he estado pidiendo más turnos, no menos. Me miró con lástima, y esa mirada me revolvió el estómago. Sonaba muy preocupada por ti. Dijo que has tenido ciertos episodios. Empujó un folleto del programa de asistencia para empleados hacia mí. Tal vez deberías tomarte unos días. Usa algo de tu tiempo libre. En lugar de más turnos, terminé con menos. Y lo peor era que no podía explicar lo que realmente estaba pasando sin sonar completamente desequilibrado. ¿Quién iba a creer que mi madre, una mujer de mediana edad, estaba saboteando mi vida de forma calculada porque mostré algunos videos embarazosos en su fiesta? Intenté hablar con Alex sobre todo lo que estaba pasando, esperando encontrar algo de apoyo o al menos un consejo. Nos vimos en un bar cerca de su casa, pero desde el primer momento noté algo raro en su actitud. Tu mamá me llamó, me dijo después de su primera cerveza. Sentí el corazón caerme al suelo. ¿Qué te dijo? Que está muy preocupada por ti, hermano. Dijo que has estado teniendo episodios de ira, que rompiste cosas en tu cuarto. Parecía incómodo. Incluso comentó que a veces hablas de hacerte daño o dañar a otros. Nada de eso es cierto, respondí, sintiendo esa impotencia familiar apoderarse de mí. Está inventando todo eso por esta pelea que estamos teniendo. Alex asintió, pero pude notar que no me creía del todo. Tal vez deberías buscar ayuda profesional, solo para hablar con alguien. Fue en ese momento que entendí. Mamá estaba aislándome, cortando todos mis apoyos uno por uno.
Le estaba diciendo a todo el mundo que yo era inestable y me estaba dejando sin forma de defenderme, sin parecer exactamente la persona que ella describía. Esa noche empecé a redactar un documento detallado con todo lo que ella había hecho, incluyendo fechas, lugares y testigos cuando era posible. Pensé que si esto seguía empeorando, iba a necesitar pruebas. Protegí el archivo con contraseña y lo subí a una nube a la que ella no tenía acceso. De algún modo papá se enteró del archivo. Me confrontó en el garaje cuando llegaba del trabajo. Tu madre se enteró de que estás haciendo una especie de lista sobre ella, dijo visiblemente molesto. Estás armando un caso contra tu propia familia. ¿Qué te pasa? ¿Cómo lo supo? Pregunté, aunque ya sospechaba que había espiado mi computadora. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿No el hecho de que estás documentando a tu madre como si fuera una delincuente? La tensión en casa se volvió insoportable. Mamá entraba en una habitación y salía inmediatamente si yo estaba. Papá apenas me dirigía la palabra. Sentía que vivía con extraños que me odiaban. Decidí quedarme unos días con mi prima Rachel, que vivía a media hora y siempre había sido bastante comprensiva. Aceptó sin dudarlo. Me dijo que podía dormir en su sofá el tiempo que necesitara. Habían pasado apenas 2 días cuando sonó el timbre. Rachel estaba en el trabajo, así que abrí la puerta sin pensar. Allí estaba mi madre, con lágrimas bajándole por el rostro. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Sollozaba, lo suficientemente alto como para que el vecino escuchara. ¿Andas esparciendo mentiras sobre mí por toda la familia después de todo lo que he hecho por ti? El vecino de Rachel salió a su porche, observando la escena con evidente interés. Intenté cerrar la puerta, pero mamá se abrió paso a la fuerza. «Mamá, tenés que irte», le dije, intentando mantener la calma. «Este no es el lugar para esta conversación». «¡No es el lugar!», gritó. «Convertiste a mi propia sobrina en mi enemiga. ¿Qué le has estado diciendo?». Cuando Rachel volvió del trabajo esa noche, nos encontró en una especie de enfrentamiento silencioso en la sala. Mamá se había negado a irse, insistiendo en que necesitaba aclarar las cosas con Rachel directamente. Había pasado horas pintándome como una persona inestable y rencorosa, mientras yo trataba de defenderme sin empeorar las cosas. Rachel, agotada, nos miró a ambos y dijo, ¿pueden por favor irse los dos? No quiero meterme en este drama familiar. Pero Rachel, intenté hablar. Lo siento, me interrumpió. No puedo tener esto en mi casa. Lo que sea que esté pasando entre ustedes, arréglenlo en otro lugar. Empaqué mis pocas cosas mientras mamá se quedaba en la entrada, con una expresión de satisfacción. Había perdido otro lugar seguro. Cuando volví a casa, descubrí que mamá había revisado el resto de mis cosas, organizando mi cuarto. Varios objetos sentimentales estaban dañados. Un barco en miniatura que había construido con mi abuelo tenía piezas rotas y faltaban páginas de mi anuario de la secundaria. Nada tan obvio como para probar que fue a propósito, pero yo lo sabía. Fue entonces cuando entendí que tenía que ser más inteligente. Enfadarme y reaccionar solo hacía que pareciera exactamente como ella decía que era. Necesitaba estrategia. Compré una pequeña cámara de seguridad con forma de cargador de celular y la instalé en mi habitación. El video se subía automáticamente a una nube segura. Si iba a revisar mis cosas, al menos tendría pruebas. De algún modo, se dio cuenta. Unos días después, volví a casa y papá me esperaba con los brazos cruzados. «Tu madre encontró una cámara en tu cuarto», dijo con severidad. «¿Estás espiando a tu propia familia ahora?» «No estoy espiando a nadie», respondí. «Estoy intentando proteger mi privacidad. Esta es nuestra casa», dijo elevando la voz. «No necesitamos tu permiso para entrar en ninguna habitación. Tu madre se sintió invadida por eso. Si no puedes respetar nuestra privacidad, tal vez deberías buscar otro lugar donde vivir». La ironía de que hablara de privacidad mientras defendía el derecho de mamá a invadir mi espacio era casi graciosa. «Casi. Quita esa cámara hoy mismo», dijo, firme. «O tendremos una conversación más seria sobre tu situación de vivienda». Quité la cámara, pero no me rendí. Necesitaba aliados, pruebas y, en última instancia, una salida definitiva de esa casa. Intenté una última vez contactar a Julie. Le envié a Julie capturas de pantalla, incluyendo conversaciones donde mamá mencionaba haberla contactado, con la esperanza de probar que no estaba inventando nada. Pero la respuesta vino de otra persona. «Hola, soy Amber, la compañera de cuarto de Julie. Ella me pidió que te dijera que por favor dejes de contactarla. Tus mensajes constantes la están poniendo muy nerviosa. No quiere involucrarse en el drama familiar». Me quedé mirando ese mensaje largo rato. Desde el punto de vista de Julie, probablemente sí parecía alguien obsesivo y extraño. Primero, los supuestos problemas de ira que mamá le había contado. Luego, mis mensajes desesperados intentando explicarlo todo. Tenía que aceptar que esa relación estaba completamente arruinada, otra víctima de una guerra que yo nunca quise empezar. La semana siguiente, había una cena familiar en casa de mis tíos. Decidí ir, con la esperanza de que en un ambiente público, las cosas se mantuvieran civilizadas. Tal vez se podía rescatar una mínima apariencia de normalidad. Debí saber que era una ilusión. Mamá pasó toda la cena lanzando comentarios sutiles sobre hijos desagradecidos,
y cómo algunas personas no valoran a sus padres hasta que ya es demasiado tarde. Cada frase parecía inocente para los demás, pero cada palabra era un mensaje directo para mí. Nadie más pareció notar la tensión, o si la notaron, decidieron ignorarla. Me excusé temprano, alegando dolor de cabeza. Mientras me dirigía al auto, mi primo Mike me alcanzó. «Oye, ¿todo bien entre tú y tu mamá?», preguntó. Se notó raro el ambiente. Dudé un momento sin saber cuánto contar. «Estamos pasando por un momento complicado». Mike asintió, pensativo. «Mira, no quiero meterme, pero la tía Karen siempre ha sido un poco manipuladora. Toda la familia lo sabe. Solo que hemos aprendido a convivir con eso». Sentí un alivio inmediato al escuchar a alguien reconocer lo que yo había vivido toda mi vida. «¿Y por qué nadie dice nada?», pregunté. «Porque es más fácil no hacer olas», respondió con un encogimiento de hombros. «Cuando alguien lo ha intentado en el pasado, no ha terminado bien». Me dio una palmada en el hombro. «Solo ten cuidado, ¿sí? Ella no pelea limpio». Esa conversación con Mike fue un punto de quiebre. Por primera vez entendí que no estaba loco ni exagerando. Otros también veían lo que yo veía. Simplemente habían elegido la vía de menor resistencia. Días después, estaba en la cocina cuando escuché a mamá hablando por teléfono en la otra habitación. Me congelé al oír mi nombre. «Estoy realmente preocupada por él», decía con una voz empapada de falsa ternura. «Su comportamiento se ha vuelto errático. Los arranques, la paranoia. Me preocupa que esté perdiendo el equilibrio emocional». Saqué el celular discretamente y comencé a grabar, acercándome un poco más a la puerta. «No, todavía no lo hemos evaluado, pero creo que será necesario pronto. Su padre y yo ya no sabemos qué hacer». Sentimos que caminamos sobre cáscaras de huevo en nuestra propia casa. Cada palabra era una mentira calculada, dicha con tal convicción que cualquiera le creería. Guardé la grabación en mi nube privada como evidencia. Esa misma semana empecé a aplicar para departamentos. Encontré un monoambiente al otro lado de la ciudad, justo dentro de mi presupuesto. El proceso de solicitud fue bien, y la arrendadora parecía lista para aprobarme. Entonces me llamó. «Recibimos una llamada preocupante sobre usted. Después de eso, decidí que no me siento cómoda alquilándole el lugar. Mamá había descubierto mi solicitud y la había saboteado. Me estaba quedando sin opciones. Me sentía atrapado, como en una red de la que no podía escapar. Esa noche decidí hablar en privado con papá. Lo encontré en el garaje trabajando en su auto, como solía hacer para evadir la tensión en casa. «Papá, tenemos que hablar sobre lo que mamá está haciendo», dije cerrando la puerta del garaje detrás de mí. «Está intentando destruir mi vida. Hoy me hizo perder una oportunidad de mudarme». Papá suspiró y dejó la llave inglesa a un lado. De repente, se veía mucho mayor que sus 57 años. «Tu madre tiene su forma de manejar las cosas». «Esto no es manejar las cosas», le dije frustrado. «Es sabotaje sistemático. Está destruyendo mis relaciones, mi reputación, mi independencia». «¿No ves lo mal que está?». Guardó silencio por un largo momento. «Claro que lo veo», admitió finalmente, en un susurro apenas audible. «Lo he visto durante 30 años». Ese reconocimiento me golpeó como un puñetazo. «Entonces, ¿por qué no la detienes? ¿Por qué siempre estás de su lado?». «Porque es más fácil», respondió sin rodeos. «Porque cuando no lo hago, me trata igual que te está tratando a ti ahora. Aprendí hace mucho que confrontarla solo empeora todo». Lo miré, viendo a mi padre bajo una luz completamente nueva. No era solo un cómplice, también era una víctima que había encontrado una manera de sobrevivir. «Yo no puedo vivir así», le dije, «y no voy a seguir viviendo así». Él asintió, lento. «Lo sé. Y no deberías tener que hacerlo». En los días siguientes noté que mamá empezó a sacarme fotos por la casa cuando pensaba que no la veía. Una vez, vi su reflejo en la pantalla del televisor mientras me tomaba una foto desayunando y luego empezaba a escribir algo en su celular. Empecé a vigilar todo lo que decía y hacía en casa. Mantenía las conversaciones al mínimo y evitaba las áreas comunes lo más posible. Básicamente vivía como alguien en protección de testigos, cuidando cada palabra, cada gesto, por miedo a que se volviera en mi contra. Una noche, recibí una llamada de mi tío Robert, el hermano de papá, que vivía a unas 3 horas de distancia. No éramos especialmente cercanos, pero siempre había sido amable en las reuniones familiares. «Tu papá me llamó», dijo después de unos saludos incómodos. «Está preocupado por ti. Pensé que era otro emisario de mamá, listo para darme una charla sobre respeto a los padres». «Mira», continuó, «no sé exactamente qué está pasando, pero parece que las cosas allá están bastante tóxicas. Quería ofrecerte mi habitación de invitados por si necesitas un lugar donde quedarte un tiempo». Me dejó sin palabras. No me lo esperaba. «Es muy generoso, pero tu casa queda a 3 horas de mi trabajo. No puedo viajar tanto». «Lo entiendo, pero la oferta sigue en pie. A veces hay que priorizar la salud mental sobre la comodidad». Le agradecí sinceramente. Aunque no podía aceptar, el hecho de que papá hubiera acudido a él me dio un poco de esperanza. Tal vez de alguna manera silenciosa, estaba empezando a intentar ayudar. Creé una cuenta de correo separada para comunicarme en privado con los pocos familiares en los que aún confiaba.
con la esperanza de ir formando una red de apoyo. Usé una contraseña fuerte y solo accedía desde mi celular. Funcionó durante una semana, hasta que, de alguna forma, mamá logró acceder. Debió haber instalado algún tipo de software espía en mi celular mientras no me daba cuenta. Envió correos embarazosos a varios familiares, haciéndose pasar por mí, incluyendo uno a mi abuela con referencias absurdas y de mal gusto de tipo íntimo. Pasé el día siguiente llamando a cada persona que había recibido esos correos, explicando lo que había pasado y pidiendo disculpas una y otra vez. Algunos me creyeron. Otros, claramente, pensaban que solo estaba inventando excusas para justificar un comportamiento raro. Hacer control de daños fue agotador. A la mañana siguiente, bajé a la cocina y encontré a mamá sentada en la mesa, revisando una pila de correspondencia. Mi correspondencia. Varios sobres ya estaban abiertos. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, molesto. Esos sobres están dirigidos a mí. Apenas levantó la mirada. Solo estoy revisando que no te hayas perdido alguna factura importante. Has estado tan distraído últimamente. Recogí mis cartas, incluidos los sobres ya abiertos. Uno era de mi médico, otro de mi banco. Me sentí completamente invadido, otra vez. Al día siguiente alquilé una casilla postal y llené los formularios para cambiar la dirección de todos mis documentos importantes. No me sorprendería si llamara al correo para intentar revertirlo, pero al menos era un pequeño paso hacia la independencia. Zach me invitó a salir a tomar algo ese fin de semana, y acepté. Sentía que necesitaba un respiro de la guerra psicológica que vivía en casa. La noche iba bien, hasta que noté que Zach se puso incómodo. Tu mamá pasó por la tienda ayer, dijo sin mirarme a los ojos. Zach trabajaba en una tienda de electrónica en el centro comercial. Se me revolvió el estómago. ¿Qué quería? Dijo que estaba preocupada por ti, que estás pasando por un momento difícil y teme que puedas ser un peligro para ti o para los demás. Jugaba con su vaso de cerveza mientras hablaba. Quería saber si habías dicho algo preocupante últimamente. Cerré los ojos, agotado. ¿Y qué le dijiste? Que no había notado nada raro, respondió. Pero fue muy convincente. Si no te conociera, tal vez le habría creído. Asentí, forzando una sonrisa que no sentía. Gracias por cubrirme, pero lo vi en sus ojos. La duda ya estaba sembrada. Zach era otra persona más que ahora me miraba con una mezcla de preocupación y sospecha, preguntándose si, tal vez, había algo de verdad en lo que mi madre decía. Las paredes se cerraban sobre mí. Cada sistema de apoyo que tenía estaba siendo saboteado. Todos los que conocía o estaban abiertamente en contra mía, o empezaban a desconfiar de mi estabilidad, y yo seguía sin una salida clara del entorno tóxico que me estaba consumiendo. Necesitaba una nueva estrategia, aliados que entendieran exactamente lo que estaba enfrentando, y sobre todo, una vía de escape que mamá no pudiera arruinar. La guerra estaba lejos de terminar, pero me di cuenta de que las tácticas normales no funcionaban con alguien dispuesta a quemarlo todo, con tal de mantener el control. Después de hablar con Zach, me quedé sentado en el auto, en el estacionamiento, sin mirar nada en particular. Toda esta situación se me había ido de las manos. Mamá estaba convirtiendo a todos en mi contra, y yo me estaba quedando sin opciones. Tenía que hacer algo distinto, algo que no se esperara. A la mañana siguiente llamé a mi abuela, la mamá de mi papá, con la esperanza de que pudiera hacer entrar en razón a los demás. La abuela Rose siempre fue práctica, sin rodeos. Tal vez ella sí me escucharía. Tu madre siempre ha sido un poco dramática, dijo cuando le conté lo que estaba pasando, pero en el fondo es su manera de demostrar amor. Todas las madres avergüenzan a sus hijos de vez en cuando. Estuve a punto de colgar. Abuela, esto no es una vergüenza normal. Leyó mi diario personal en su cena de cumpleaños. Llamó a mi novia para decirle que yo tenía tendencias violentas. Saboteó entrevistas de trabajo y solicitudes de alquiler. Estoy segura de que solo está preocupada por las decisiones que estás tomando. Respondió, claramente sin entender. Respiré hondo y tomé una decisión. Abuela, tengo grabaciones y capturas de pantalla. ¿Estarías dispuesta a verlas antes de sacar conclusiones? Hubo un largo silencio. Tráelas esta tarde, dijo por fin. Pasé las siguientes horas organizando todo. La grabación de mamá mintiendo sobre mí por teléfono, capturas de los correos falsos que había enviado fingiendo ser yo, fotos de mis llantas reventadas, sobres abiertos, todo. Cuando le mostré a la abuela, su expresión cambió. De escéptica pasó a confundida, y luego a verdaderamente impactada. No tenía idea de que era tan grave, dijo en voz baja. Esto no es normal, cariño. Así no se comporta una madre. Por primera vez en mucho tiempo me sentí validado. Alguien me creía. La abuela Rose no era de las que se guardan las cosas. Se invitó sola a la cena del domingo siguiente y confrontó a mamá directamente en la mesa. Karen, he visto las pruebas de cómo estás tratando a tu hijo, dijo con calma. El sabotaje, la invasión de su privacidad, las mentiras a sus amigos. Esto tiene que parar ya. La cara de mamá atravesó como 15 emociones distintas en 2 segundos antes de asentarse en su papel favorito, la víctima. Los ojos se le llenaron de lágrimas en un instante. ¿Cómo puedes creer cosas tan horribles de mí?
Siempre he sido amorosa y comprensiva. Él es el que está llenando la cabeza de todos con mentiras. Papá saltó a defenderla al instante. Mamá, no entiendes lo que está pasando. Humilló a tu nuera delante de sus amigas. Ha sido irrespetuoso y paranoico. Tiene que disculparse por hacerte pasar por esto. Luego me señaló directamente. O respetas a tu madre o buscas otro lugar donde vivir. Tienes una semana. Miré a la abuela, esperando que siguiera defendiéndome, pero solo me apretó la mano por debajo de la mesa. El mensaje era claro. Esta no era una batalla que podíamos ganar, todavía. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Sara, la prima de Rachel. Ella me pasó tu número. Llámame cuando puedas. Recordaba que Rachel la había mencionado alguna vez, pero nunca la había conocido. Llamé, curioso pero precavido. ¿Qué está pasando con tu mamá?, preguntó Sara después de que me presenté. Pasé por algo muy parecido con la mía hace unos 5 años. Por eso me mudé al otro lado del país. Hablamos casi 2 horas. Sara me explicó cómo su madre tenía un comportamiento controlador muy similar, aunque no tan extremo. Rompió el contacto por completo después de que su madre intentó que la despidieran del trabajo, inventando que usaba drogas. El asunto, dijo Sara, es que personas como nuestras madres siguen un patrón. Probablemente tienen un trastorno narcisista. Hay grupos de apoyo para gente que vive con padres así. Fue como si alguien me arrojara un salvavidas en medio del océano. No estaba solo. Esto era real. Le pasaba a otras personas también. No estaba loco, ni era demasiado sensible, ni ninguna de las cosas que me habían dicho toda la vida. Sara me puso en contacto con un grupo de apoyo en línea y comencé a asistir a reuniones virtuales. Por primera vez, escuché historias que reflejaban exactamente lo que yo estaba viviendo. Personas que entendían sin que tuviera que convencerlas ni mostrar pruebas. Por desgracia, de alguna manera mamá se enteró del grupo de apoyo. No tengo idea de cómo. Tal vez instaló algún tipo de programa espía en mi celular, o quizás simplemente dedujo algo por el historial del navegador. Sea como sea, empezó a decirle a familiares que yo me había unido a una secta y que estaba siendo manipulado en contra de mi familia. Tuve que pasar horas explicándole a parientes preocupados lo que realmente era el grupo, un espacio de apoyo para personas con padres controladores. Algunos me creyeron, otros claramente no. La división en la familia se hacía cada vez más profunda. Mientras tanto, yo me desesperaba por encontrar un lugar donde vivir antes de que venciera el plazo de una semana que papá me había dado. La abuela Rose me ofreció su cuarto de huéspedes, pero vivía en una comunidad para personas mayores que no permitía estadías prolongadas de alguien de mi edad. Podía quedarme allí solo por 2 semanas, como máximo, mientras encontraba algo más permanente. Empecé a empacar mis pertenencias más esenciales cuando la casa estaba vacía. Planeaba mover lo más importante primero y luego volver por el resto si era posible. Estaba ordenando mi armario con cuidado cuando mamá llegó a casa de improviso. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con desconfianza, mirando la caja medio llena sobre mi cama. Solo organizando algunas cosas, respondí, tratando de sonar despreocupado. «¡Está robando reliquias familiares!», gritó mamá de inmediato, corriendo a buscar a papá. «¡Ven rápido! Está llevándose cosas que no le pertenecen». Papá me hizo desempacar todo delante de ellos, objeto por objeto, para demostrar que no estaba robando nada. Fue humillante y frustrante tener que justificar la propiedad de mi propia ropa y pertenencias. A la noche siguiente, mi tía fue testigo directa del comportamiento de mamá durante una videollamada. Yo la había llamado para preguntarle si podía quedarme en su casa por un tiempo, cuando mamá irrumpió en mi cuarto sin tocar y me arrebató el teléfono. «Otra vez está exagerando», le dijo a mi tía con los ojos en blanco. «Al parecer, somos tan malos padres que ya no puede vivir con nosotros». Esperaba que mi tía viera a través de eso, pero solo se notó incómoda. «Seguro es solo una etapa», dijo. «Todas las familias pasan por momentos difíciles». Después de la llamada, entendí que necesitaba testigos más consistentes del comportamiento de mamá. Incidentes aislados podían parecer malentendidos o malas interpretaciones, pero un patrón sería más difícil de ignorar. Invité a mi prima Rachel a quedarse el fin de semana, con la esperanza de que pudiera ver por sí misma cómo eran realmente las cosas, pero mamá debió haber notado mis intenciones. Durante el primer día y medio fue encantadora, amable, completamente normal. Rachel empezó a lanzarme miradas raras, claramente creyendo que había exagerado todo. Entonces, en la última noche, mamá tomó unas copas de vino, se relajó y bajó la guardia. Comenzó a hacer esas bromas crueles de siempre, esta vez sobre mi relación fallida con Julie. Él pensaba que era la indicada, dijo haciendo comillas en el aire con una risa burlona, pero salió corriendo cuando vio cómo es en realidad. Chica lista. Rachel reaccionó enseguida. «Tía Karen, eso fue bastante cruel para decir sobre tu hijo». El rostro de mamá se endureció. «Ya veo que también te ha convencido a ti. Todos se me vienen encima en mi propia casa». Y se encerró en su cuarto, dando un portazo como si fuera una adolescente. Rachel me miró con los ojos bien abiertos. «Wow, ¿siempre ha sido así?» «Toda mi vida», respondí en voz baja.
Rachel me ayudó a conseguir un estudio a través de una amiga que trabajaba en una inmobiliaria. El problema era que el lugar no estaría disponible hasta dentro de un mes. Tenía que aguantar en casa 4 semanas más. Estaba documentando meticulosamente cada interacción con mamá en un archivo protegido por contraseña en la nube. Un día, dejé mi laptop sola por unos minutos mientras me duchaba. Al volver, noté algo raro en la forma en que estaban organizadas las pestañas del navegador. Después de investigar un poco, descubrí que alguien había instalado un programa espía que registraba cada tecla que presionaba. Mamá había estado monitoreando todo lo que escribía: contraseñas, mensajes privados, mis diarios personales, todo. La invasión era tan total que me provocó náuseas. Compré una laptop nueva con mi tarjeta de crédito de emergencia y la mantuve oculta en el departamento de Rachel. Eso significaba que solo podía trabajar en mis cursos en línea cuando la visitaba, lo cual no era tan frecuente como necesitaba. Mis calificaciones empezaron a bajar, y con eso llegaron los problemas con las becas de ayuda financiera. Mamá notó que ya no usaba mi computadora anterior y me confrontó en la cocina. ¿Por qué no estás usando tu laptop últimamente? ¿Tienes algo que ocultar?, preguntó con falsa naturalidad. Sé lo del keylogger, mamá, dije con calma, observando su reacción. Por un segundo, su cara se descompuso, pero rápidamente se recompuso. No tengo idea de lo que hablas. Esa paranoia tuya me preocupa, pero vi ese destello, esa fracción de segundo, en la que supo que yo lo sabía. Por primera vez, sentí que tenía una pequeña ventaja en nuestra guerra psicológica. Unos días después, papá se me acercó mientras mamá estaba de compras. Mira, dijo incómodo, he visto cosas preocupantes en el comportamiento de tu madre últimamente. Lo de la computadora, las llamadas a tu trabajo, esto se nos está yendo de las manos. Mi corazón se aceleró. ¿Estaba papá por fin dispuesto a defenderme? Pero siguió hablando, y mi esperanza se desmoronó. Necesito que mantengas la paz hasta que te mudes. Solo unas semanas más. ¿Puedes hacer eso por mí? Ahí entendí que papá tenía miedo de mamá. Nunca la iba a confrontar. Me estaba pidiendo que fuera el sacrificio necesario para que él pudiera seguir viviendo en relativa tranquilidad. Al día siguiente, mamá anunció que había organizado una sesión de terapia familiar. Por un momento sentí una chispa de esperanza. Tal vez estaba reconociendo que había un problema. Esa chispa murió cuando llegamos al consultorio y descubrí que no era un terapeuta certificado, sino una amiga suya que trabajaba como coach de vida. Todo el montaje estaba claramente diseñado para atacarme en grupo. Me negué a participar y me fui. Mamá se vengó diciéndole a los parientes que me había negado a recibir ayuda profesional. Pero para ese entonces, la abuela Rose ya había compartido las pruebas con varios familiares. La versión de mamá empezaba a hacer agua, y su control sobre la narrativa se debilitaba. 3 semanas antes de mi mudanza, mamá descubrió mis planes de alquiler por un correo electrónico mal enviado. En lugar de confrontarme directamente, llamó a la arrendadora, haciéndose pasar por una expropietaria, y le dijo que yo había dañado su propiedad y no había pagado el alquiler. Casi pierdo el departamento. Rachel intervino a tiempo, llamó a su amiga y le explicó toda la situación. La arrendadora fue comprensiva, pero estaba nerviosa por verse involucrada en un drama familiar. Rachel tuvo que garantizar personalmente por mí para que me permitieran quedarme con el apartamento. Una semana antes de mudarme, revisé mi cuenta bancaria y casi me da un infarto. Faltaban casi $800. Al llamar al banco, descubrí que alguien había hecho varios retiros con mi tarjeta y PIN. Por suerte, ya había transferido la mayor parte de mis ahorros a una nueva cuenta en otro banco. Después del incidente con las llantas cortadas, mamá solo logró sacar una suma relativamente pequeña, pero fue prueba suficiente de hasta qué punto estaba dispuesta a llegar. Confronté a ambos padres por el dinero faltante, asegurándome de que la abuela estuviera presente como testigo. Estaba enseñándote responsabilidad financiera, dijo mamá, con la cara completamente seria. Has sido tan descuidado con el dinero últimamente, comprando una laptop nueva que no necesitas y malgastando en un apartamento cuando podrías vivir aquí gratis. Para mi sorpresa, papá finalmente estalló. Karen, ya basta. Tomar su dinero cruza un límite. Mamá lo miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. En toda mi vida, nunca lo había visto contradecirla de forma tan directa. El día de la mudanza, varios familiares aparecieron para ayudar. La abuela Rose, Rachel, el tío Robert, que condujo 3 horas para estar presente, y un par de primos. Mamá se encerró en su habitación y se negó a salir o despedirse. Le dejé una carta explicando que necesitaba distancia, pero que esperaba una posible reconciliación en el futuro, si ella era capaz de reconocer su comportamiento y trabajar en una forma de comunicación más sana. Dudaba que hiciera alguna diferencia, pero me pareció importante dejar abierta la puerta, aunque fuera solo un poco. Los primeros meses en mi nuevo lugar fueron como volver a aprender a respirar. Instalé un sistema de seguridad. Con la ayuda de Rachel, cambié todas mis contraseñas y creé nuevas cuentas de correo. Bloqueé el número de mamá, pero dejé abierto el contacto con papá, aunque nuestras conversaciones eran breves y superficiales. 6 meses después de mudarme, recibí un mensaje de un número desconocido.
Soy mamá. ¿Podemos tomar un café? Elige un lugar neutral. Mi primer instinto fue ignorarlo por completo, pero después de conversarlo con mi grupo de apoyo, decidí responder, con límites claros. Insistí en que Rachel estuviera presente y que nos viéramos en una cafetería pública cerca del trabajo de ella, no en mi barrio. Para mi sorpresa, mamá aceptó todo. La reunión fue tensa y llena de silencios incómodos. Mamá empezó a la defensiva, con comentarios sobre cómo yo había abandonado a la familia y le había roto el corazón. Pero cuando le dije, con calma, que me iría si continuaba con las acusaciones, algo cambió. «Te extraño», dijo con una voz más pequeña de lo que jamás le había escuchado. «No entiendo por qué las cosas se pusieron tan mal entre nosotros. Puedo explicártelo otra vez. Si realmente estás dispuesta a escuchar», respondí. Y por primera vez en mi vida, asintió y se quedó en silencio. Le conté cómo sus constantes humillaciones me habían afectado, cómo su invasión de mi privacidad y la manera en que saboteó mis relaciones destruyeron mi confianza. Le dije que sabía lo del programa espía, de los retiros bancarios, de las llamadas a mi trabajo y a mi arrendadora. Intentó negar algunas cosas, pero se detuvo a tiempo. «Pensé que te estaba protegiendo», dijo al fin, «pero ahora veo que solo intentaba controlarte. No fue una disculpa perfecta. Aún hubo justificaciones, momentos donde quiso suavizar lo que había hecho, pero fue la conversación más honesta que alguna vez tuvimos. Desde entonces nos hemos visto algunas veces más, siempre con Rachel u otra persona de confianza presente. Mamá empezó a ver a una terapeuta de verdad, aunque no tengo idea de qué habla con ella. Papá me llama con más frecuencia ahora, y hemos logrado almorzar juntos en un par de ocasiones sin que mamá sea el centro de la conversación. No sé si algún día llegaremos a tener una relación familiar normal. El daño es profundo, y la confianza se reconstruye lentamente, si es que se reconstruye. Pero por primera vez, estamos interactuando como adultos, no como controladora y controlado. La semana pasada, mamá me escribió para preguntarme si podía ver mi nuevo apartamento. Todavía no he respondido. Algunas barreras necesitan mantenerse firmes por más tiempo, pero el simple hecho de que pidiera venir en lugar de aparecer de sorpresa, ya se siente como un avance. Pequeño, imperfecto, pero avance al fin y al cabo. Pase lo que pase con mi familia de ahora en adelante, al menos sé que puedo confiar en mis propias percepciones. No estoy loco. No soy demasiado sensible. Merezco respeto y privacidad. Y lo más importante, soy capaz de construir una vida donde esas cosas sean la norma, no la excepción. Si vuelve a cruzar mis límites, no dudaré en alejarme otra vez. Pero tengo una esperanza, cauta pero real, de que tal vez, solo tal vez, hayamos encontrado una forma de coexistir sin guerra constante. El tiempo lo dirá.